Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal te va? Espero que bien, esperando en Dios que todos estén bien en compañía de todos los suyos. He aquí también nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y he aquí vamos a hablar de la tercera semilla que cayó entre espinos. Es muy importante entenderla. De acuerdo a Mateo 13:7. Vamos a leer rápidamente Mateo 13:7. Es la tercera predicación de Mateo 13:7, de la semilla que cayó entre espinos. Dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pues en este tema hablaremos de los espinos que ahogan la palabra. Es muy importante entender qué es lo que pasa, por qué pasa en ese corazón eso. Y también a las personas que están convertidas a Cristo, pasa esto también. Por eso muchos dejan de seguir a Cristo, por lo mismo. Porque ahorita vamos a hablar de esta tercera semilla que es muy importante entenderla. Que los espinos que ahogan la palabra. También reflexionaremos acerca de la tierra donde crecieron los espinos. Es importante entenderla. El tercer corazón, donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es que ahogaron la palabra de Dios? Los espinos, ¿verdad? Porque hemos de llevar mucho fruto, pero ¿cómo? Podemos llevar fruto en medio de las espinas que ahogan la semilla, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús entonces nos presenta en la parábola del sembrador varias clases de terreno que, como ya hemos visto, representan el corazón humano. En este versículo habla de la semilla que cayó entre espinos, aunque germina, no llega a dar fruto porque los espinos la ahogan, ¿verdad? No tiene fruto. El propósito de Dios es que tengamos fruto. Y para eso hay que estudiar qué representan esas espinas que ahogan la palabra de Dios. Pues esas razones son de que y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron porque los espinos representan un ambiente hostil que no fue removido pues antes de que tiene que remover ese corazón. Sin limpiar, inevitablemente va a ahogarla a cualquier semilla espiritual. Porque la semilla puede ser buena, pero si el terreno no cambia, el resultado tampoco va a cambiar. Los espinos crecen más rápido que la semilla. Tienen raíces grandes las espinos. El pecado, la distracción y la carne siempre avanzan más rápido si no se controlan. Porque lo que no se arranca de raíz siempre termina dominando. Porque los espinos ocupan el alimento que la semilla necesita. Roban la atención, el tiempo y las fuerzas que deberían ir a Dios. Porque los espinos crecen silenciosamente. La persona no se da cuenta del daño hasta que ya está ahogada, ¿verdad? Ahogada en esas cosas que van a representar. Ahorita vamos a estar estudiando todo eso, lo que es las espinas, ¿verdad? Porque la falta de vigilancia de uno mismo permite que los espinos hagan su trabajo. Porque la semilla sí brota, pero no llega a crecer. Es una vida espiritual estancada, detenida sin fruto. Porque los espinos producen dolor, no fruto. Todo lo que no es de Dios duele, hiere y destruye. Porque la semilla no puede compartir espacio con aquello que lo contradice. Muchas personas así son. La palabra y los espinos no pueden coexistir. Uno terminará venciendo al otro. En estas razones, vamos a ver que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra de Dios. Porque el afán convierte lo urgente en más importante que lo eterno. Porque el engaño de las riquezas promete lo que solo Dios puede dar. Porque el afán roba la paz del corazón. Y donde no hay paz, la palabra no crece. Porque las riquezas engañan haciendo creer que la bendición es material y no espiritual. Porque el afán ocupa la mente y deja la palabra sin espacio para profundizar. Porque el deseo de tener más se convierte en un nuevo Señor en el corazón de cada persona. En este caso, este corazón.
Porque el engaño de las riquezas también desplaza la fe hacia la confianza en lo material. Porque el afán crea ansiedad. La ansiedad ahoga la fe, como los espinos ahogan la semilla. Porque la obsesión por lo terrenal consume la energía que debía usarse para el reino de Dios, para que Dios reine en vuestros corazones. Porque la palabra no puede dar fruto en un corazón dividido entre Dios y las riquezas. O amarás al uno y menospreciarás al otro. Nadie puede tener dos amos, como ya sabemos. Los rabinos de aquel tiempo solían decir que los de afuera, los gentiles, las personas que no eran creyentes, iban a decidir lo que harían cuando la palabra de Dios llegara. Y en realidad eso va a pasar. Ellos van a decidir. Unas veces decían los rabinos que una persona sería consumida por la ley de Dios o por las preocupaciones de este mundo. Vamos a hacer una reflexión entonces de la tierra y espinos. Génesis 3, 17 y 18 nos dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Vemos aquí en Génesis 3, 17 hasta el 18, porque la desobediencia del hombre trae consecuencias que alcanzan incluso a la tierra. Es maldecida la tierra por el pecado. El pecado no solo afecta al individuo, sino que también contamina su entorno y su futuro. Porque los espinos y cardos simbolizan la dificultad añadida por causa del pecado. Andas en pecado, quizás, y aún así tienes deudas que pagar, se están escaseando los trabajos, renta que pagar, preocupaciones que atender, hijos que alimentar, adicciones que controlar, si es que tienes algunas, como los que comemos azúcar. Es considerada como una adicción también, que algunos la consideran como una adicción, pues. Enfermedades que atender, problemas, y taxes que pagar, intereses que pagar, trabajos que no encuentra y tener que atender y resolver, etcétera, etcétera. Las espinas ahogan la palabra de Dios. No hay tiempo para Dios. El tiempo que Dios te dio, no tenemos tiempo del que nos dio Dios. Muchas de las veces. En este caso, las semillas nos afecta a todos, creyentes o no creyentes. Lo que antes era sencillo, ahora requiere esfuerzo, lucha y dolor. Porque el trabajo humano quedó marcado por el sufrimiento debido a la ruptura con Dios, por el pecado. El misterio del pecado, por eso es muy importante que uno se arrepienta de sus pecados. El hombre ya no trabaja en armonía con el Creador, sino en un mundo torcido por su rebeldía. El mundo anda siguiendo el algoritmo del mundo. Es lo que está pasando, los que tienen más views en un punto de medio. Este es el algoritmo mío. Yo he decidido seguir a Dios, anunciar su palabra, obedecerle, escucharle, porque cada espino recuerda la gravedad de ignorar los mandatos de Dios. El fruto del pecado no solo es muerte espiritual, sino una vida llena de obstáculos que vencer. Hemos de decidir entre lo uno o el otro. ¿A quién vas a decidir dedicarle, aunque sea parte de tu tiempo? En otras palabras, amarás a uno y menospreciarás al otro. La balanza, ¿dónde se encuentra? ¿Qué vamos a decidir? Con tantas cosas que tenemos que resolver, tantas cosas en que nos ocupamos, porque los espinos revelan que fuera de la obediencia no hay plenitud, solo desgaste, donde se quebra la comunión con Dios. Incluso las tareas básicas se vuelven pesadas e infructuosas. Vamos a hacer una segunda reflexión. Como podemos leer en la Biblia, en Jeremías 4:3, dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá, a los judíos, varones de Judá y de Jerusalén. Jeremías 4:3, dice el Señor, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos.
¿Por qué dice eso? Hará campo para vosotros si no sembréis entre espinos, porque Dios demanda preparación del terreno antes de recibir su palabra, su semilla. ¿Qué plantar? No se puede sembrar lo santo en un corazón duro, descuidado o lleno de estorbos, en este caso las espinas. Porque sembrar entre espinos es desperdiciar la semilla espiritual. Si no se quitan esas espinas que ahogan la palabra de Dios. La palabra de Dios merece un terreno preparado, no un corazón dividido o contaminado con espinas. Yo he trabajado en el campo desde cuando yo estaba chiquito. Y nosotros preparábamos la tierra donde la semilla caería. Pero antes de eso teníamos que escardar. Escardábamos la tierra, arábamos pues, como aquí en el versículo que leímos, arábamos o aflojábamos pues la tierra ya con sus nutrientes de abono. Tienes que ponerle el nutriente que necesita la tierra, la palabra de Dios, la comida espiritual, quitando toda clase de piedras y espinos que pudiera haber. Y entonces plantábamos de esa manera. Recuerden la advertencia, no sembréis entre espinos, pero nosotros sembramos. Donde caiga la palabra de Dios, va a haber alguno por ahí. Por eso le digo que mucha la gente está ocupada en los algoritmos del mundo que llevan. Y muchas de las veces nos distraemos pues de lo que debemos de hacer, porque no hemos tenido fe, no nos hemos arrepentido, no hemos hecho al respecto nada. Porque el corazón sin arar no produce fruto duradero. Lo que no se rompe, el orgullo, el pecado, la rebeldía, no puede dar fruto para Dios. Porque Dios no bendice lo que siembra, lo que se siembra, sin obediencia. Él pide primero arar, arrepentirse, limpiar, ordenar. ¿Sí me entienden? Estimados oyentes, antes de sembrar y esperar resultados, debemos hacer eso. Quitar las piedras también, la segunda semilla que cayó entre piedras, debemos de quitarlas. Van a estorbar para que la palabra de Dios que sea plantada como la semilla, en esa imagen, Dios nos enseña que antes de sembrar y esperar resultados, debemos de hacer eso. Entonces Dios dará el crecimiento de esa manera. Porque los espinos representan todo lo que impide el crecimiento espiritual. Mientras haya espinos, pecado, afán, doblez, engaño, la semilla nunca prosperará. Una tercera reflexión haremos. Como leemos en Hebreos 6, 7 y 8. También es fácil de recordar. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, la bebe, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Fíjense. Porque Dios derrama de su lluvia, o sea, su palabra, su gracia, su enseñanza, muchas veces y espera una respuesta correcta. La abundancia de revelación demanda fruto, no indiferencia. Dios hace descender su lluvia y también su sol. Dice la Escritura, es su sol sobre buenos y malos. Ya que vosotros siendo malos, dice, hacemos buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos hará por vosotros. Y sí lo hace porque gracias a Dios nosotros podemos comer. Por eso siempre le damos gracias Dios por el pan de cada día que nos das, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, también la lluvia, porque la tierra que responde con fruto demuestra que fue bien trabajada y obediente. Bendecida la cosecha o maldecida si produció cardos y espinos. Ese es el problema. El corazón obediente siempre produce hierba provechosa. El de las piedras se va a secar si no obedece y permanecer en Cristo cuando sale el sol, cuando vienen las pruebas. Como ya dijimos en la segunda predicación de la semilla que cayó entre piedras. En este caso estamos hablando de la semilla de los que cayó entre espinos. Pasa lo mismo.
porque Dios bendice lo que produce fruto para Él. La bendición no cae sobre la tierra pasiva, sino sobre la que responde al trato divino. ¿Por qué producir espinos? Revela un corazón que rechazó la obra de Dios. Por sus obras se reconocerán. ¿Vamos a dar fruto o no vamos a dar fruto? ¿Vamos a dar pago conforme se nos dará pago a nosotros? Conforme hayamos hecho aquí en este mundo, mientras estamos en este cuerpo, tal cosa sea buena o sea mala. No es falta de lluvia, es falta de transformación, porque la tierra infructuosa es llamada reprobada, mostrando que ha fallado a su propósito espiritual, como leemos. No cumplir el propósito que Dios quiso es una forma de juicio, porque la falta de fruto acerca a la persona a la maldición, no a la bendición. Ustedes saben que la higuera fue maldecida por Cristo, ¿verdad? Por no tener fruto. No sé si se recuerdan ustedes. Donde no hay fruto, la vida espiritual se seca. Está vacía de Cristo. La abundancia de sabiduría, de riego espiritual que tenemos, personas como yo que estoy también anunciando el evangelio a través de este medio, la vida espiritual se seca y se endurece muchas de las veces, porque Dios da múltiples oportunidades, mucha lluvia pues, pero también establece consecuencias. La paciencia divina no elimina la justicia divina, porque el fin de la tierra que produce espinos es ser quemada, señal de juicio, pérdida y separación. Un corazón que se resiste a Dios termina consumido por su propia esterilidad. No da fruto, si no permanece en Cristo. Esta fue una de la reflexión de la tierra y los espinos. La semilla que cayó entre espinos. Ahora, volviendo a las Escrituras, leamos como Dios nos dice en la interpretación bíblica de Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Los suelos son básicamente similares. Tierra que al tener las condiciones adecuadas puede soportar el crecimiento de cultivos, aunque todo corazón humano también puede ser redimido. Si reconoce, si hace frutos dignos de arrepentimiento. No existe tal cosa de un corazón irredimible. Puede. Si una persona no es salva, se debe a que no quiere ser salva, simplemente. Jesucristo declaró de manera categórica, leemos lo que Dios dice: al que a mí viene, no le echo fuera, dice Juan 6:37. Pero también te dice que separados de Él, nada vas a poder hacer, nada bueno. Por eso es bien importante que usted tenga fe en Cristo y que Él es galardonador de los que le buscan. Y si se reconoce y hace frutos dignos de arrepentimiento, entonces Dios le redime de todo pecado, no le echa fuera. Al que se acerca a Cristo, Cristo no es de temerle. Él te está invitando ahorita que puedes, ahorita que estás en vida, porque ya cuando te mueras ya no hay oportunidad de decir, ahora sí, y sí vas a hincar la rodilla ante Dios, pero va a ser demasiado tarde. Él te lo dice ahorita en la actualidad, en vida. Toda persona puede recibir la semilla del evangelio si oye, cree, se arrepiente, confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, el único que puede salvador del mundo, el único evangelio perteneciente a Cristo. Es el único. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Porque el pecado es universal y alcanza a toda la humanidad. Nadie puede decir que está libre de pecado, que todos hemos fallado al estándar perfecto de Dios. Dios te perdonará todos tus pecados pasados si te arrepientes. Y cada vez que cometas pecado, cuando tienes el don del Espíritu Santo, Dios te va a ayudar con el Espíritu Santo. De otra manera, va a ser más difícil para poder llevar la carga del pecado, porque llevas tu cruz. Cada quien, el que quiera seguir a Cristo, tiene que tomar su cruz y sígame, dice
nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado nos separa de la gloria de Dios. La distancia entre el hombre y Dios no es emocional ni simbólica, es una realidad espiritual causada por la desobediencia. La mujer que tú me diste, le echamos la culpa. No, la serpiente. Siempre echamos la culpa a otro. Nosotros somos culpables cuando pecamos, porque la gloria de Dios exige perfección, pero el ser humano por sí mismo no puede alcanzarla. No hay esfuerzo humano que pueda restaurar lo que el pecado quebró. Solamente Dios es el único, porque reconocer que todos pecamos nos va a colocar en la misma necesidad del Salvador. No hay orgullosos, no hay mejores ni peores. Todos necesitamos la gracia de Cristo, porque sin entender nuestra destitución de la gloria venidera, jamás valoraremos la redención, que solamente se produce en Cristo Jesús cuando tú reconoces, crees y te conviertes a Cristo, ¿verdad? Haciendo frutos dignos de arrepentimiento, comenzando una nueva vida. Solo quien reconoce su pecado entiende la grandeza del perdón y la misericordia de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Por esa razón, la paga del pecado es muerte, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El cuarto punto de reflexión, los espinos representan obstáculos internos. Nosotros sabemos nuestras faltas a Dios, maldad y pecados que llevamos cargando. Y también Dios sabe lo que hay en el hombre. Es la parábola de cómo somos nosotros. Es la parábola que hizo Dios para nosotros. Mira, aquí está la parábola de cómo son ustedes. Cada quien va a agarrar su parte. ¿Qué corazón tenemos? Recordemos que los espinos crecieron y ahogaron la palabra de Dios. Los espinos. En la cultura agrícola de la época, los espinos eran malas hierbas que crecían rápido y ocupaban espacio. Esas espinas que crecen y ahogan la palabra, robando los nutrientes, es lo que hacen. Roban los nutrientes, luz y agua de las plantas buenas. Jesús explica que los espinos representan los afanes del mundo. Preocupaciones constantes, estrés, ansiedad. ¿Quién no tiene esas cosas? El engaño de las riquezas, ¿cuántos? Amor al dinero o al materialismo. Los deseos de otras cosas, distracciones, placeres vacíos. Distracciones, ¿cuáles? Ustedes saben cuáles. También Dios. Todo eso y más lleva a la persona a llevar fruto o ser cortado y ser echado al fuego que arde. Por sus frutos se conocerán. ¿Qué clase de frutos llevamos? ¿Llevamos malos? Pues se va a conocer y va a echarse al fuego y arde, ¿verdad? Dice. Juan 15:16 nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De otra manera, no sé cómo vamos a recibir algo. Cuando le pidamos en el nombre de Cristo, ¿cuántas veces no le hemos pedido? Si no permanecemos, si no vayamos a sembrar la palabra de Dios, anunciando el evangelio a toda criatura, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si no llevamos fruto, ya que por el fruto nos conocerán, ¿cómo recibiremos algo del Padre en el nombre de Cristo y Él nos lo dé? Si no permanecemos en Cristo, con esa fe auténtica, arraigado en Cristo, el Salvador, el único, el que te quita el pecado del mundo. Entonces, los espinos de hoy en día, que son la ansiedad por el futuro, la obsesión por tener más, el exceso de trabajo sin vida espiritual, las redes sociales que consumen nuestro tiempo, pues usémosla. Red social para evangelizar. Y hagan que este algoritmo sea para ustedes, para nosotros, pues. Estando constantemente recibiendo la lluvia de Dios por la palabra que entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tener fe, que es la cosa de la certeza de las cosas esperadas que no se ven. Este oyente donde cayó la semilla puede ser mundano, el que cayó entre espinos.
Pablo advierte que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice codiciando. Algunos se extraviaron de la fe. Aunque haya sido buena tierra, aunque se haya convertido a Cristo, puede caer. Todos podemos caer de la gracia. El que crea estar firme, mire que no caiga. Todos. Por eso Pablo advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, algunos. Y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10, lo podemos leer ahí rápidamente, ¿verdad? Nos vamos a ir rápidamente también. Estos oyentes pueden recibir el mensaje, pero el afán de esta era cristiana y la codicia de las riquezas ahogan la palabra. Esas dos cosas amenazan la vida espiritual de cada cristiano y son causa de la muerte espiritual de muchos, no nomás de los que no tienen fe, de los que no tienen raíz profunda, fe genuina en Cristo. Todos tenemos espinos que resolver, que atender. Por esa razón, Dios te invita a que entregues esas cargas, esos pecados no perdonados. Entrégaselos. Los corazones son estrangulados de muchas personas cuyas vidas están siempre sobrecargadas de cosas hasta que la conciencia de Dios queda asfixiada. Oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes. Vive la vida moderna que cada vez se llena más y va más deprisa. De esta está demasiado ocupado para orar, tan preocupado con muchas cosas que se le olvida estudiar la palabra de Dios. Se puede estar tan metido en juntas y comités y empresas y planes y no le deja tiempo para Dios. Los negocios le agotan. Demasiado cansado para pensar en su Creador. Debemos tener cuidado de no desplazar a Cristo el lugar supremo que le corresponde. Leamos cómo nos dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, muy importante, es Cristo hablando. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo un día con esas personas que fueron convertidas. Que yo soy cristiano, sí. Pero Cristo está intentando entrar, está llamando a la puerta de tu corazón otra vez. Está tratando de que le abras la puerta porque respeta tu libre albedrío. ¿Y por qué cenaré con él? Si me abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Cualquiera persona, hombre o mujer, que le abre la puerta a nuestro Señor Jesucristo, él entrará y cenará. ¿Por qué dice cenar? Porque él va a cenar, porque en ese tiempo las personas trabajan. Y ya la cena es cuando se reunía la familia. Ahí estaban todos juntos. Y él les podía enseñar y explicar por qué. Si abres la puerta de tu corazón, él cenará con él y él conmigo, dice Apocalipsis 3:20. Es por esa razón. Él dice eso y eso es lo que es. Está intentando entrar otra vez. Quizás uno lo echaron fuera. El pecado lo mantiene fuera, separados de Dios. Es todo lo que nos separa de Dios. Así que los espinos absorben toda la humedad y fertilidad y excluyen de la planta la luz, el aire. Por eso el crecimiento es retardado e impedido. El afán de este siglo, dice Dios leyendo en la Biblia, en Mateo 6:24 hasta el 34. Por eso no vamos a leer, es mucho lo que vamos a leer y fácil de entender, con poco que resumir. Leemos. Mateo 6:24 hasta el 34. Ninguno puede servir a dos señores, ninguno. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Y aquí está el punto principal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjense lo que dice. Está fácil de entender si lo miramos bien, pues bien. Resumiendo, lo más sencillo que hay de lo mucho que está fácil de entender, que es el afán. Número uno, es innecesario. ¿Para qué? Porque nuestro Padre sabe nuestras necesidades, punto. También no se nos permite, porque es vano, porque elogia el afán. Y lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente lo primero, lo segundo. No hagamos lo tercero, primero Dios, su familia, trabajo, y así sucesivamente. Hagamos primordialmente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a seguir leyendo. En Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mucha gente se afana con muchas cosas. Mirad también, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, mucho comer, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, o la muerte repentina, como aquel que no hallaba qué hacer, y dijo entre sí: ya sé qué voy a hacer, voy a tumbar estos graneros y los volveré a construir. Así hizo. Pero él nunca se dio cuenta que el ángel del Señor le llegó en la noche y le dijo: necio, hoy mismo pedirán tu alma, y lo que has hecho, ¿para quién será? Solamente reflexionemos. ¿Para quién será? Muchas de las veces nosotros pensamos en lo que es un poco menos importante, ¿verdad? Debemos de tener primeramente el enfoque en Dios y su justicia. Lo demás va a ser añadido poco a poco. Pero siempre, dice Filipenses 4:6, así que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tengas ansia, échale toda vuestra ansiedad sobre Dios, para que porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de vosotros y vosotros cuidamos de su palabra, la que te da vida en abundancia. La ansiedad indica pues falta de fe en Dios, indica una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida, como muchos, y una falta de intereses
de interés en cosas espirituales. ¿Cuántos decidimos otra cosa primero que la otra? Buscar primero el reino de Dios. El afán de este siglo no quiere decir vicios, pues, sino una preocupación excesiva por tales asuntos como el empleo, negocio, la educación y los problemas ordinarios de la vida son importantes, pero no más que Dios, de los que ya hemos hablado, ¿verdad? Esos espinos representan todas esas presiones en este mundo. El engaño de las riquezas es muy peligroso. La primera de Timoteo 6, 9 y 10. Otra vez lo leemos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aunque seas buena tierra, podemos fallar a Dios y caer de la gracia. La prosperidad es más peligrosa que la pobreza, recordemos. Proverbios 38, verso 8 y 9. Proverbios 38 y 9. Estamos yéndonos un poquito rápido. La Biblia está concluyendo, está resumiendo primero y diciendo Dios, la palabra, lo que pasa. Tú sabes qué corazón tienes, también Dios, y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para y recibir un pago por tal cosa, sea buena o sea mala. El alma que pecar esa morirá, acuérdense de eso. La prosperidad es más peligrosa que la pobreza, pues. En Proverbios 38 y 9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, robe. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjense. Tienes que balancear la vida. ¿Cómo la vas a llevar? Unos ejemplos bíblicos de advertencia es como Judas Iscariote. Él vendió a Jesús por dinero. También Ananías y Zafira mintieron por codicia. En Hechos 5 lo vemos. Gehazi fue castigado por buscar ganancia deshonesta en 2 de Reyes 5, 20 y 27, y así podemos ver. Pero vamos a seguir viendo todo lo referente a lo mismo, porque la Biblia tiene mucho de esta decisión. Porque Él sabe que también muchos de los que están en buena tierra están cayendo. Pueden caer de la gracia. Por estas mismas razones. Los problemas de la vida. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No hay mucho que hablar de eso. Fácil de entenderlo. Siempre habrá un vacío, pues, que solo Cristo puede llenar nuestra vida. Mucha gente está vacía de Cristo. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11:28. Muchos hermanos, pues, y de los que me están oyendo, hermanas y hermanos y toda la estimada audiencia que me oye, abusan de la tarjeta plástica, porque es que el plástico no siente. No sentimos, pues, que estamos gastando, sobrepasando el gasto de nuestras vidas que llevamos. Por eso se usan las tarjetas plásticas, pues, haciendo muchas compras y así comprometiéndose más allá de sus posibilidades muchas de las veces. Y luego viene un afán abrumador. Esta práctica bien ilustra cómo el amor a las cosas materiales, ¿verdad? Muchos se entrampan con deudas que nunca pueden pagar. Esa práctica es una forma de mentira, pues, y de robo, porque prometen pagar lo que no pueden pagar. La avaricia es idolatría. Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo. Compárense los casos de Balán, Lot, Demas y otros personajes bíblicos que querían servir a Dios, pero también amaban al mundo. Por esa razón podemos caer. No nomás los de la tierra que cayó entre espinos, porque los espinos, la palabra es ahogada por los espinos. Y los espinos representan todo esto de lo que estamos hablando. También en buena tierra puede pasar esto. Vamos a aplicar
una aplicación espiritual que debemos de tener nosotros. Hay personas que reciben la palabra con sinceridad, pero no eliminan de su vida las distracciones, preocupaciones y deseos carnales, malos deseos muchas de las veces, ¿verdad? Resultado, la semilla de la palabra no muere, pero no da fruto tampoco. Hay conocimiento, pero no transforma, no hay transformación, pues, no te transforma, pues, eso que haces. Hay conocimiento, pero no transformación. Lo que hay es desvío espiritual. Se extraviaron de la fe. El deseo de enriquecerse puede llevar a comprometer principios bíblicos, dolor personal. Fueron traspasados de muchos dolores, dice Timoteo. Remordimientos, rupturas familiares, estrés, pérdida del gozo por el pecado. Puede pasar muchas cosas. ¿Qué espinos están creciendo en tu corazón? Nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Estás dejando que las preocupaciones apaguen la palabra? Vamos a tener un llamado a la acción, el llamado de Dios. Dios te dice a través de un siervo de Dios, donde quiera que te encuentres, tú que me escuchas, el llamado de Dios a la acción es: haz una limpieza espiritual, arranca los espinos de tu vida, dedica tiempo diario a tener comunión con Dios, a la oración y a la palabra de Dios, para que tengas fe, te arraigues en las raíces de nuestro Señor Jesucristo, que es la raíz, para que tengas vida y puedas producir fruto, que ese es el propósito de Dios. Pon tus prioridades en orden, Dios primero, lo demás después. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Es una clase de conclusión. Pide al Espíritu Santo que te muestre qué cosas están ahogando tu fe. Dios es proveedor. Buscar primero el reino de Dios, pues. Desarrollar una vida libre de cargas innecesarias. Dejemos que Dios haga su voluntad. No estemos con ansia ni nada de eso, en preocupaciones innecesarias, atareados en otras cosas. Sí son importantes, pero no más importantes que Dios. Conclusión. Mateo 13:7, que ya leímos, y 13:22, que es la interpretación que da de la semilla Mateo, nos enseñan que no basta con oír la palabra. Hay que preparar el corazón cuando sembremos. Y ahorita se está preparando el terreno, los oyentes que están escuchando, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a cada uno de vosotros. Porque el oyente tiene la culpa. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios yo ya se las mostré. Es de Él, es su semilla de Él. ¿Verdad? Es el único que te salva. Por eso los invita a Dios. Hay que preparar el corazón, eliminar los espinos y permanecer enfocados en Cristo para dar fruto abundante. Dios cuida de las aves, ¿verdad? ¿Cuánto más de sus hijos? El terreno con espinos no es estéril, pero está descuidado. Dios quiere darte un corazón fértil, libre de distracciones, lleno de su palabra y verdad, de vida en abundancia. Que nada te aparte del propósito que Él tiene para ti, vida eterna. Como una oración final, hemos de decir, en el nombre de Cristo: Padre, Señor, limpia mi corazón de los espinos que impiden que tu palabra dé fruto. Ayúdanos a todos nuestros oyentes, tus oyentes, Padre omnipotente, a confiar más en ti que en sus recursos. Dejar que se haga tu voluntad, porque como quiera se va a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a vivir para ti cada día, enraizados con fe en Cristo, tu Hijo que enviaste al mundo a morir por nosotros. En el nombre de Cristo oramos y pedimos que estas cosas sean posibles. Perdona nuestras ofensas que hacemos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya sea de palabra, de obra, de pensamiento. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este fue el verso del día, número 3.
La semilla que cayó entre espinos. Si te gustó este tema número 3, la semilla que cayó entre espinos, contada como el Evangelio de Cristo, pues si te gustó, compártelo con otros oyentes, a tus familiares, si es posible, si te gustó. Si no te gustó, pues haz lo que quieras, ¿verdad?, con él. Porque la verdad es la que nos libra del mal, nos liberará de pecado. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos los suyos. En el nombre de Cristo, otra vez. Amén.